Hombres de Pro, Siluetas Políticas, por Manuel Márquez Sterling. García Colli. Leí hace algunos meses en un periódico que el Benjamín de la política cubana era García Colli. Confieso que me alarmé. La política no debe gastarse esos lujos, o en verdad no hay tal política ni Cristo que lo fundó. Tuve la prudencia, porque aunque otra cosa digan mis enemigos, soy muy prudente. Tuve la prudencia, decía, de no mover la cuestión de los benjamines, y el joven Colli, lleno de felicidad, prosperaba día a día como por encanto. Las gentes que se hacen eco de las cosas más absurdas le comentaban y le ponderaban, y una señora muy ducha en política me dijo: «García Colli es un fenómeno». Sentí lástima por el fenómeno. «Usted ha oído a Montoro, a Sanguilí, a aquel Figueroa, también fenómeno. Pues no tiene usted una idea de fenómeno como García Colli». Se me quitó la lástima, por cierto, y me entró una curiosidad digna de mejor suerte. Conocía yo, y bien, a García Colli, y hasta le había oído recitar en México algunos discursitos muy regulares. Pero entonces no era un fenómeno, era cuando mucho una persona simpática y de fino trato, ligerita en sus juicios, con un poco de arte para componer un par de articulillos al mes que a la postre le dieran fama de escritor reposado y sobre todo fácil. Llegó el día en que oí al joven Colli. Noté que había cambiado mucho. Su cara más larga, su barba más larga, su cuerpo más largo y sus brazos muchísimo más largos. Con gran seguridad decía su discurso, maestro en el arte de levantar las manos y cubrir con ellas la cabeza, a fin de parecer en ocasiones una estatua griega con pelos en la cara. Los movimientos, con cierto método, respondían a un prolongado ensayo enfrente de un espejo y no se me escaparon, como buen observador de fenómenos, las veces en que lo dicho por el orador ocasionaba en la acción cierto temblor de las manos colocadas en la actitud de un experto nadador que confunde el aire caliente con las olas frías. Hubo un instante en que creí que se escapaba de la tribuna y pensé que sería bueno, a fin de evitar una desgracia, que le rodearan de una lona, como en los circos, pues en los discursos se juegan varias cosas muy importantes, como los intereses del pueblo, que por lo regular tienen sin cuidado al orador, pero aun siendo tantas y tan variadas las cosas que allí se juegan, no cuenta que yo sepa el jugarse la vida. «¿Qué le ha parecido el discurso de nuestro fenómeno?», me preguntaron. «Fenomenal», respondí, «fenomenal. Figúrese usted que ese es el mismo discurso que le oí en México hace 5 años. Y aún así llama usted fenómeno al señor Colli. Vaya, ¿cómo no ha de ser fenómeno quien a través de los años recuerda todo un discurso y no se le olvida ni una coma?» Colli siguió sus carreras política y oratoria. Cuando el señor Colli hablaba, repicaban las campanas y las muchedumbres para entrar en el teatro a verle hacían cola al extremo de que cuando los primeros penetraban en la cazuela, los últimos venían aún por allá por la ciénaga de Zapata. Llegó Colli a ser objeto de la superstición popular. Un cura dijo en cierto pueblo que los reumáticos se curaban oyendo a García Colli todo un discurso sin pestañear. «¿Y si el discurso tiene trocitos de Castelar y trocitos de Foncueva y trocitos de Díaz Mirón?», preguntó uno. «Ah, entonces se cura usted en el acto. Entonces, señores, es cuando la influencia de Colli es decisiva y cuando él se presenta más pujante». He aquí que al primer meeting vinieron como 20 trenes excursionistas con todos los inválidos del pueblo, que eran muchos. A medio discurso y en mitad de una frase los inválidos soltaron sus muletas, se pusieron en pie y echaron a caminar. Colli, convertido en fiera, empezó a gritar, pero uno de los inválidos le interrumpió. «Oiga usted, don García, es que nos vamos por si aquí en La Habana hay cojos que quieran curarse». Cuando ya de todos los pueblos había venido gente a oír a Colli, Colli fue a ver a los pueblos, y comenzando por Pinar del Río y concluyendo por Camagüey, pasó revista a media isla. Pero como iba deprisa y su equipaje era ligero, no pudo llevar en la maleta más que 3 discursos que, prendidos con alfileres en la memoria, repitió con santa paciencia. El mejor de los 3 era uno en que hablaba de un beso vespertino en la poesía infinita del amor, y sin protesta de los vecinos fue dando de pueblo en pueblo aquel beso vespertino que era una delicia.
Naturalmente, al llegar a La Habana, de regreso, era maestro en besos y el último lo dio muy tranquilo en plena calle de Zulueta, beso que sonó de bronce y fue a morir en el corazón de sus admiradores, los cuales volvieron a declararle fenómeno. El tiempo pasa. La fama, coquetuela sin decoro, brinda sus sonrisas hoy para negarlas mañana. No sé si García Colli está ya en plena decepción, me lo figuro. Más elocuente es él con el silencio que con la palabra. Una tarde me di de manos a boca en el Prado con la fama, en los instantes en que se timaba con Risquet. ¿Y qué has hecho de tu amante?, le pregunté, de aquel joven inteligente e inmodesto a quien llamabas el Benjamín de la política cubana. ¡Ay!, exclamó la fama, no sin sonrojarse previamente. Le perdí la ilusión hace mucho tiempo. No pude resistir sus implacables besos vespertinos.